Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprendió a todos con una frase que, según su círculo más cercano, tenía un único destinatario, Neslihan Atagül. ¿Fue solo una reflexión espontánea o una confesión indirecta cargada de nostalgia? Lo cierto es que sus palabras han encendido una nueva ola de especulaciones en redes sociales y entre sus seguidores más fieles. Todo comenzó en una entrevista informal durante una reunión privada con su grupo de amigos de toda la vida. El video, grabado por uno de los presentes y filtrado en redes sociales, muestra a Burak hablando de su visión sobre el amor y las segundas oportunidades. La conversación fluía entre risas, anécdotas del pasado y copas de vino, hasta que de repente, el actor pronunció una frase que dejó a todos en silencio: hay personas a las que uno nunca deja de esperar, aunque ya no estén a tu lado. La reacción de los presentes fue inmediata. Uno de sus amigos más cercanos, que prefirió mantener el anonimato, aseguró que esas palabras no eran casuales. Lo conozco desde hace años y sé perfectamente cuando está hablando desde el fondo del corazón. Esa frase la dijo para que Neslihan la escuchara, no tengo dudas, confesó en una llamada exclusiva para nuestro canal. Pero la historia no termina ahí. Pocas horas después de la difusión del video, Neslihan Atagül compartió una imagen en sus historias de Instagram, una puesta de sol en silencio, sin texto, sin ubicación. Solo una imagen que muchos interpretaron como una respuesta emocional. La sincronía entre ambas acciones alimentó aún más las especulaciones. Según otras fuentes cercanas a la pareja, Burak y Neslihan no han perdido completamente el contacto. No se hablan todos los días, pero hay mensajes esporádicos, sobre todo en fechas importantes. No son enemigos, y en el fondo ambos saben que lo que vivieron fue real, aseguró un estilista que ha trabajado con ambos. En el pasado, la química entre ellos fue evidente en cada proyecto que compartieron. Y aunque tomaron caminos distintos en sus vidas personales y profesionales, la conexión sigue latente. Hay momentos en los que uno mira atrás y se pregunta si hizo lo correcto. Yo, no siempre estoy seguro, se escucha decir a Burak en otra parte del video, mientras juguetea con una copa en la mano. Las redes estallaron. Frases como esto es una indirecta clara, vuelve con Neslihan, y no hay duda, él aún la ama, inundaron los comentarios. Los fans comenzaron a rescatar antiguos videos de entrevistas, gestos en alfombras rojas y miradas compartidas en sets de grabación, reconstruyendo lo que para muchos fue una historia inconclusa. Un detalle que no pasó desapercibido fue la música de fondo que sonaba justo cuando Burak hizo su famosa declaración, una versión acústica de una canción turca que ambos solían escuchar en sus inicios. Esa canción no estaba ahí por casualidad. La eligió él, lo sé, aseguró otro asistente al encuentro. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, el silencio también habla. Y en este caso, grita. Pero lo que parecía un eco del pasado, pronto tomó una dimensión aún más profunda cuando, días después, Burak fue visto en un café del Bósforo escribiendo en una libreta. Una joven que lo reconoció y lo observó a distancia compartió en TikTok que escribía con una mirada melancólica, y en un momento se detuvo, miró al mar y cerró los ojos como si evocara un recuerdo muy intenso. Minutos después, abandonó el lugar sin terminar su café. El video de esta escena se volvió viral en cuestión de horas, acompañado de un texto que muchos afirmaban haber leído en su libreta: lo que fue nuestro sigue latiendo en mí. No sé si algún día volveremos a coincidir, pero si sucede, estaré listo. A pesar de que la veracidad del contenido escrito no pudo ser confirmada, los fans lo tomaron como una señal más de que Burak aún guarda sentimientos profundos por Neslihan. Por su parte, Neslihan también ha dado señales sutiles que avivaron la conversación. En una reciente entrevista para una revista de moda, cuando le preguntaron sobre el amor verdadero, respondió con una frase cargada de matices: a veces, el amor no desaparece. Solo se transforma en algo que guardas en silencio, esperando a que el tiempo decida qué hacer con él.
La entrevista, que inicialmente parecía centrarse en su carrera y nuevos proyectos, terminó convirtiéndose en el foco de análisis para cientos de fanáticos que buscaron pistas en cada palabra, cada mirada, cada pausa. Los expertos en lenguaje corporal no tardaron en intervenir. En un análisis realizado para el programa Secretos del Alma, se desmenuzaron los gestos de Neslihan durante la entrevista. Cuando habló del amor, bajó la mirada y su sonrisa se volvió tenue. Esos microgestos suelen aparecer cuando alguien recuerda algo que aún le afecta emocionalmente, afirmó la especialista invitada al programa. Pero esto no es todo. La cuenta oficial de una marca de relojes con la que ambos trabajaron en el pasado publicó una foto de archivo de los dos juntos, con la leyenda, "El tiempo lo guarda todo. Y a veces, lo devuelve". Aunque fue una acción publicitaria, el momento de la publicación fue interpretado como una coincidencia demasiado oportuna. En medio de todo este torbellino, una fuente anónima dentro del entorno de Burak compartió una información aún más intrigante. Burak ha estado en conversaciones para participar en un nuevo proyecto. Una serie dramática con una historia de amor compleja, y se ha sugerido el nombre de Neslihan como su posible coprotagonista. No hay nada confirmado, pero la idea está sobre la mesa. Esta revelación agitó las redes con comentarios como, "Esto es una segunda oportunidad disfrazada de ficción", o "El universo quiere reunirlos, aunque sea en pantalla". La posibilidad de verlos nuevamente juntos, aunque sea interpretando personajes ficticios, ha encendido la imaginación colectiva. Los montajes, las escenas editadas con música romántica y los hashtags que piden una reconciliación han inundado las plataformas digitales. Mientras tanto, ambos siguen en silencio. Pero ese silencio se ha convertido en el espacio donde los recuerdos, las frases sueltas, las imágenes sin texto y los gestos mínimos construyen una narrativa paralela que los fans han adoptado como suya. En ella, Burak y Neslihan no son solo actores, sino protagonistas de una historia que, aunque rota en algún punto, nunca fue realmente concluida. Dicen que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz, pero a veces, la vida da segundas oportunidades, concluyó el narrador del video con una voz suave y emotiva. Mientras las imágenes de archivo mostraban a Burak y Neslihan sonriendo bajo la lluvia en una escena de su famosa serie. ¿Será el 2026 el año en que el destino los reúna? ¿O seguiremos viviendo de recuerdos y señales? Por ahora, solo queda esperar y observar. Porque en esta historia, cada silencio es una palabra, y cada mirada, una promesa que aún podría cumplirse. Formunusto. Déjenos sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal para no perder ninguna actualización y denle like si quieren que sigamos investigando sobre esta historia que aún tiene muchas páginas por escribirse. Formunusto.